Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cuántos vienen con una expectativa de oír palabra de Dios? Para eso venimos, ¿verdad? No venimos a ver a quién se vistió mejor, ni quién trajo la mejor camisa. Venimos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, amén. Él tiene una palabra preparada para nuestra alma sedienta en esta tarde. Él quiere hablarnos, Él quiere bendecirnos con esta palabra, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por las ofrendas, por lo que le corresponde al Señor, y para que el Señor abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos haga libres de cualquier cosa que Él quiera librarnos en esta tarde. Señor, te damos gracias primeramente porque nos diste la entrada, Señora, esta tarde, Padre, para venir aquí, Señor, y juntos y unánimes exaltar tu nombre, adorarte, bendecirte, Señor, entregarte palmas, entregarte salterio, entregarte tambor, Señor, entregarte cuerdas. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder entrar a este lugar y de oír tu palabra, de oír tu evangelio, Señor. En esta tarde, Padre, te pedimos que bendigas las finanzas de esta iglesia, Padre, y que sigas multiplicando, Señor, el trabajo de cada persona, Padre, a los que se reúnen en este lugar, Señor, que tú seas el que les multiplique su alacena, Señor, que bendiga su casa en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos en esta tarde, Señor, abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, y lo que tú tengas preparado para nosotros en esta tarde, Señor, nos lo podamos llevar a casa. Sabemos que tú eres el pan, y dice tu palabra que el que tenga hambre venga a Jesús. También tú eres el agua viva, Señor, y si alguno tiene sed, que venga también a ti y tú le darás agua que beber, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar pues antes de tomar su lugar, perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 28 al versículo 29. Dígale al que está a su lado mientras lo busca: Jesús es la solución. ¿Cuántos lo creen eso? Él es la solución. En esta predicación yo no quiero que vayan a mal comprender el título. El Señor muchas veces dice también la palabra de Dios que pasaremos por pruebas, por luchas, pero Él estará con nosotros, y esa es la solución del problema del cristiano, que aunque pasamos en medio de pruebas, de luchas, de tempestad, de vientos que se vienen recio contra nuestras casas, la solución es Jesús. Amén. Amén. Eso lo entendemos muy claro. Dice de la siguiente manera: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Después de que la mujer conoció a Jesús, la solución, esa mujer dejó su cántaro y fue y predicó el evangelio. Amén. Pueden tomar su lugar. El evangelio según San Juan fue escrito por el discípulo al que Jesús amaba. Y dicen que hay una discusión, un argumento de si, porque no se sabe, dice muchas personas, que no se sabe si era Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos cuando Jesús estuvo caminando en la tierra. Y otros dicen también que puede ser un Juan diferente que vivió en Jerusalén, que después fue conocido por la iglesia como Juan el Anciano. No se sabe, y dicen que hay una discusión entre si era Juan Zebedeo, el de los 12, o otro Juan diferente que después le llamaron el Juan el Anciano. Entonces, sea como sea, o sea el que sea el escritor, ¿verdad? Venimos nosotros con un propósito de oír la palabra de Dios, y el propósito de este evangelio lo podemos encontrar en el capítulo 20 de Juan. Si pueden abrir su Biblia, capítulo 20, versículo 31. Dice de la siguiente manera: pero estas cartas, la carta de los evangelios, el evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces este evangelio para eso se escribió, para nosotros poder entender que Cristo es Jesús y que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos nosotros vida. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora a Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera: y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a un versículo más para atrás. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar
por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo, y era como la hora sexta. A Jesús dice ahí en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y nosotros nos preguntaremos, o muchos lo han dicho de esta manera, que a él le era necesario, o sea, que él tenía algo que hacer ahí. Y sí él tenía que hacer algo ahí. Pero no solamente por esa razón fue que Jesús pasó por Samaria. Samaria era como un shortcut, un camino corto para llegar al lugar el destino donde él quería llegar, que era Galilea. Entonces, para llegar a Galilea, el camino más corto para que Jesús pudiera llegar a Galilea era pasar por Samaria. Pero no solamente porque quiso tomar un camino corto, fue que él pasó por Samaria. Él pasó por Samaria porque él tenía un encuentro divino con una persona que le iba a mostrar que quién era el Hijo de Dios, que quién era la agua, la fuente que brota para vida eterna. Así como en esta tarde no es casualidad que nosotros estemos sentados aquí, que tú hayas venido a este servicio, porque el Señor tiene una palabra para ti, un encuentro divino para ti, y tiene algo para tu vida en esta tarde. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos también al versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, voy a leer un poco más despacio, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, Jesús era totalmente Dios y totalmente humano. Eso lo hemos predicado en varias predicaciones, y hay que comprender eso. ¿Cómo podemos saber que era completamente humano? Aunque él podía mandar legiones de ángeles, él podía trasladarse de un lado para otro si él quisiera, no lo hizo. Sino dice que cansado del camino, nuestro Dios, Jesús el Nazareno, el poderoso, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo a la mujer: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora vamos a entrar al por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí porque los samaritanos, desde el tiempo de Acab y Jezabel, no sé si ustedes recuerdan el que lee puede entender, desde los tiempos de Acab y Jezabel, los samaritanos empezaron a mezclar la fe en Dios, los cultos a Dios, y en medio de los cultos a Dios metían la inmoralidad, metían los cultos a los dioses paganos, y eran básicamente judíos mixteados con gente impía, con gente gentil. Entonces los judíos ortodoxos no se llevaban con los samaritanos por esa razón, porque a ellos los miraban como nos miraban a nosotros antes de que Jesús muriera por nosotros. Nos miraban a nosotros y a los samaritanos como unos impíos. En una parábola dice una ocasión que Jesús le dijo a una señora: no me es ocasión darle el pan de los hijos a los perrillos. Entonces son palabras duras, pero que nos hacen entender a nosotros que no pertenecíamos nosotros al evangelio judío, no pertenecíamos al evangelio de Jesucristo, pero por gracia y misericordia, la fuente de agua que brota para vida eterna, Jesús la solución, llegó hasta nuestra vida. Entonces los samaritanos practicaban toda clase de paganismo. Ellos eran judíos mixtos, ellos practicaban la inmoralidad. Los judíos ortodoxos por esa misma razón no los querían a ellos. Dile al que está a tu lado: pero Jesús vino a romper los rudimentos. Él vino a romper las tradiciones. El Señor Jesús vino casi siempre en todo su ministerio a causar algo entre la gente, a causar, no que Él quiera causar controversia, sino porque Él traía la verdad y la libertad para los gentiles. A causa de eso los fariseos chocaban con Jesús y causaba controversia, y los fariseos enseñaban una cosa y Jesús los confrontaba de cara y les decía a los fariseos en muchas ocasiones: no hagan lo que ellos dicen, pero no lo hagan como ellos lo hacen, porque ellos demudan el rostro cuando ayunan, ellos cuando oran se ponen en las plazas y gritan, ellos hacen diferentes cosas y muchas veces no practican
lo que ellos dicen. Entonces los fariseos, siempre chocaban con Jesús porque Jesús vino a romper los rudimentos. Él vino a romper los rudimentos para sacar el pecado de la mujer samaritana en ese momento. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no podían estar entre sí, no se trataban entre sí, no se querían por la razón de que los samaritanos practicaban el paganismo mixteado con los cultos a Dios. Pero en esta tarde quiero decirte que Jesús no hace acepción de personas. No importa cuál es tu trasfondo, no importa cuán oscuro has estado en tu vida, no importa qué tanto pecado has hecho en tu vida, si tú en esta tarde confiesas tu pecado, te arrepientes y te vuelves de tu pecado y jamás vuelves a hacerlo, y te arrepientes de corazón y pones toda tu confianza en Jesús, el agua que brota para vida eterna estará dentro de ti. Pero Jesús es la solución. Jesús es la solución para tu problema. Jesús es la solución para tu enfermedad. Saben que nosotros, más que un virus mortal que está ahorita como una pandemia, tenemos un virus que está en todo el mundo, que está matando a gente y la está llevando al infierno, llamado el pecado. Y el pecado es algo que no te va a dejar ver, el pecado es algo que te va a cegar, el pecado es algo que te va a decir que tú estás bien, el pecado es algo que te va a cegar tu entendimiento para que tú no vayas al cielo, para que tú termines en el infierno. Pero Jesús vino a romper los rudimentos, el acta de decretos que había en contra de nosotros, para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia y para agarrar el oportuno socorro. Así que Jesús no hace acepción de personas. Asimismo, a través de su sacrificio primeramente y levantando a un hombre llamado Saulo primero, que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que iba con los principales de las sinagogas y les pedía cartas inscritas, notarizadas para ir a matar a los cristianos. Vamos a suponer que los cristianos ahorita estamos reunidos aquí, Pablo nos está persiguiendo a nosotros y él llega con una carta escrita, notarizada del alcalde de Oklahoma a venir a matarnos. Así le pasaba a los cristianos. Ellos estaban en sus reuniones y llegaba Pablo y su gente con Pablo y empezaban a matar a todos los que estaban reunidos en el nombre de Jesús. Ese mismo Saulo, fue convertido a Pablo una ocasión cuando se topó con Jesús. Cuando te topas con Jesús, tu vida cambia. Cuando te topas con el verdadero, cuando te topas con la solución, tu vida se transforma. Cuando tú te topas con la fuente de agua que brota para vida eterna, no hay nada más que tú puedas hacer más que entregarle tu vida en completitud a Él, porque lo amas. Entonces Saulo fue convertido a Pablo después de haber perseguido a la iglesia. Y Dios rompió los rudimentos que nos separaban a nosotros los gentiles a través de las epístolas de Pablo, para que nosotros los gentiles también pudiéramos entrar a lo que es el evangelio. Y en muchas de las cartas, como la carta de los Gálatas, Pablo tenía que escribirle a los Gálatas de una manera fuerte, porque los Gálatas decían, no, pero ellos no son salvos porque ellos no son circuncisos. Ellos son incircuncisos y estos sí y estos no, y hacían sus grupitos. Y entonces Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, Cristo vino a romper los rudimentos, las tradiciones, la religión, y vino a que nosotros vivamos por gracia y misericordia y podamos agarrar el evangelio de Jesús. Usó a un hombre llamado Pablo, un hombre que no solamente después de conocer a Jesús y saber que Jesús era la ida al Padre, porque Jesús dijo en una ocasión, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces, Pablo entendió eso después, y cuando Pablo estaba predicando, entendía eso, que el Señor no hacía acepción de personas. Él iba con los gentiles, nosotros los impíos gentiles, pudimos entrar, porque Dios levantó a uno que perseguía a la iglesia para darnos a nosotros la libertad de poder entrar a su evangelio. Jesús rompió los rudimentos para que podamos nosotros confesar nuestros pecados. Es necesario, hermanos, que nosotros confesemos nuestro pecado. Confesar tu pecado. Ahorita vamos a regresar aquí a Juan. Todavía estamos ahí en la historia de la samaritana y Jesús. Confesar tu pecado es necesario. Lo primero que Jesús quiere que tú hagas después de tú conocerlo, después de tú saber de Jesús y de que Él tiene un propósito, un regalo para ti, un don para ti, un propósito para ti en esta vida. Él lo primero que quiere que hagas es que confieses tu pecado.
Acuérdense que Él vino a romper los rudimentos. Ya no se debe de hacer tradicionalmente o religiosamente con una persona, porque nuestro abogado es Jesús. Nuestro abogado, nuestro sacerdote principal es Jesús. A Él vamos, a Él le vamos a confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentir, hermanos, también de nuestro pecado para que esa fuente brote dentro de nosotros. Después de arrepentirnos, no nada más viene el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, tú puedes arrepentirte de haber matado a 2 personas, pero cometiste el error de haberlos matado a las personas. Lo que tú debes de hacer es de arrepentirte y nunca jamás volver a hacer lo que tú cometiste. Eso es arrepentirte, voltearte de tu pecado y nunca jamás cometer el mismo pecado, el mismo error, el cual tú cometiste. Y la tercera cosa que Jesús quiere que tú hagas, después de haberlo conocido y oír de Él y oír que Jesús es la solución, es que tú pongas toda tu confianza en Jesús. Toda tu confianza en que si tú mueres al ver, después de conocerlo, después de confesar tu pecado, arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados, tú puedas estar seguro que si viene la muerte, que si vienen las tempestades, que si vienen diferentes circunstancias difíciles, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos de saber y reconocer que si nosotros nos morimos, vamos directamente al cielo con Jesús por misericordia, hermanos, por misericordia, por gracia. No es porque nosotros seamos buenos. Y yo que estoy predicando aquí sea muy bueno. Pablo en una ocasión dijo de los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el más pecador, yo soy el más vil, yo soy el más de lo más bajo. Yo perseguía a la iglesia, decía Pablo. Pero cuando conoces a Jesús, Jesús es la solución y transforma tu vida. Dile al que está a tu lado, Jesús es la solución. Vámonos al capítulo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo a Jesús, Señor, ¿no tienes con qué sacar el agua del pozo? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de ese agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús, aquí es donde vamos a hablar del pecado. Paramos en el 15, dice, ¿cuántos de nosotros en esta tarde quieren esa agua? Amén. Esa agua que salte en ti para vida eterna. Esa agua que cuando vengan los problemas vas a tener los frutos del Espíritu en ti, vas a tener la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Esa fuente que va a estar dentro de ti y que te va a sostener en los momentos más difíciles, que va a estar en los momentos más felices de tu vida, el que va a estar contigo en las tempestades, en los vientos. Esa es el agua que nosotros queremos. ¿Cuántos quieren esa agua? Que brota para vida eterna, y más que esté con nosotros en los problemas de esta vida, nosotros podemos confiar que después de esta vida hay una vida eterna con Cristo Jesús. Hay una vida que nos espera ya con el Rey, donde vamos a poder llegar nosotros. No sé ustedes lo que irán a hacer cuando lleguen, si por misericordia llegamos ahí, pero lo primero que yo quiero hacer es llegar y besarle sus pies y agradecerle por el sacrificio tan grande que hizo por una persona impía como yo, por una persona que no merecía nada como yo, por una persona que era de lo más vil y de lo menospreciado, que me dio el privilegio de predicar su palabra. Yo iré directamente a sus pies porque le voy a agradecer que Él fue la solución para mi vida. Dile al que está a tu lado, para tenerla tienes que confesar tu pecado. Para tener esa agua tenemos que confesar nuestro pecado y alejarnos de nuestro pecado. Nuestro pecado de idolatría, nuestro pecado de fornicación, nuestro pecado de adulterio, nuestro pecado de formarnos un Dios a nuestra comodidad. Diosito el que me perdona todo. Diosito al que puedo yo emborracharme, puedo yo estar con diferentes mujeres, puedo fumar marihuana. Diosito el que siempre me perdona y el que me comprende, pues soy humano.
Nosotros cuando hacemos eso nos formamos un Dios a nuestra comodidad y quebrantamos el primer y segundo mandamiento. Nos creamos una imagen de un Dios falso que no existe. De un Dios que verdaderamente no es el Dios que está en la Biblia. De un Dios que cuando David pecó y se acostó con Betsabé, si ustedes pueden leer el segundo libro de Samuel y ver las consecuencias que le pasaron a David, le hubiera sido mejor a David morirse por haber pecado. Sus hijos lo traicionaron, un hijo de él se acostó con su hija, la media hermana de él. Su hijo Absalón se levantó en contra de su papá. Su mejor guerrero de David mató a su hijo Absalón. Cuando tú no conoces a ese Dios, tú vas a seguir en tu pecado. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a saciar del agua que brota para vida eterna, tú vas a conocer al Dios que es amor, pero también fuego consumidor. Tú vas a conocer al Dios que dice que al que ama y llama por hijo, Él lo disciplina. Tú vas a conocer a ese Dios que es fuerte. Ese Dios que no solamente te perdona todos tus pecados, ese Dios que quiere que los confieses, te arrepientas y te alejes de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O ya se me fueron porque estamos predicando del pecado. No nos gusta a veces la verdad y tampoco a mí, hermanos. Cuando estaba escribiendo esta predicación, el Señor me estaba hablando a mí. Hay cosas que cambiar dentro de mí. Hay cosas que yo tengo que dejar dentro de mí. El enojo incontrolable, el faltarle respeto a mis padres, el hablarle de una manera irrespetuosa a mi madre, de diferentes cosas que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros, en cada pecado de nosotros. La pornografía no es bueno, la marihuana no es bueno. Hay cosas que se quieren introducir a la iglesia como buenas, pero que no lo son. Y nosotros tenemos que arrepentirnos porque Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una persona que se arrepintió, que se alejó de su pecado y que puso toda su confianza en Jesús. Él ya conoce nuestros pecados y Él conoce y sabe nuestros pecados. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Entonces Jesús en ese momento la hizo a ella confesar su pecado. Le dijo, ve y llama a tu marido. Y entonces la mujer le respondió y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Acabas de confesar tu pecado de adulterio, de fornicación. Le dijo a esta mujer, bien has dicho, no tengo marido. Y luego Jesús le habla a esta mujer y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, has confesado tu pecado. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En una ocasión me topé con un amigo, estaba vestido como estoy vestido, de vestir pues para la iglesia. Y entraba yo al Family Dollar y mi amigo estaba en la línea y él es dueño de una paletería. Y me dijo, oye, ¿a cuál iglesia vas tú? Le dije, yo me reúno en una iglesia cristiana, se llama Ciudad de Refugio. Ya le di la dirección y todo. Él dijo, yo quiero ir ahí y llevar a mi papá que está enfermo de cáncer. Yo quiero ir ahí porque cuando yo voy ahí, yo siento que Dios me habla. Yo cuando a veces voy a las iglesias religiosas, no voy a nombrar iglesias, no voy a decir nombres, pero cuando voy a las otras iglesias donde se practica la rutina, me aburro, me duermo. Yo quiero ir donde me hablen, donde me digan que Jesús es la solución. Entonces ese muchacho me dijo, yo quiero llevar ahí a mi papá, porque parece que cuando voy a una iglesia cristiana, Dios me está hablando y me saca todo a la luz. Entonces, nosotros entendemos que Jesús es la solución, amén. Nosotros tenemos un evangelio que es verdadero. Un evangelio que está en la Biblia, un evangelio que Jesús nos lo ha dado y nos ha dado el privilegio que aún los ángeles quieren de predicar su evangelio. Entonces después de esta mujer que confesó su pecado, Jesús también le dijo que 5 maridos había tenido ella y que el que ahora tenía no era su marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta, Señor. Nuestros padres adoraron, ahorita llegamos a esos versículos. Así te dice el Señor en esta tarde. Así como a la mujer, tráeme tu pureza, tráeme el vínculo perfecto de tu familia, tráemelo. Tráeme tu perfección en cumplir todos mis mandamientos. En esta tarde así te dice el Señor, tráeme tu perfección en esta tarde. ¿Cuántos son perfectos? ¿Cuántos son puros? Nadie somos puros. Y nuestra respuesta cuando el Señor en esta tarde nos diga sí, tú vengas aquí delante de Él y te postres delante de Dios, debe de ser nuestra respuesta así como la samaritana. Y decir, no tengo marido, no soy puro,
Estoy, Señor, lleno de pecado y he quebrantado todos tus mandamientos. Pues escrito está en el Salmo 14:3 que no hay bueno ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien pueda llevar perfectamente el camino de la santidad del Evangelio de Jesús. No hay uno. Salmo 14:3 lo pueden apuntar y leer en su casa, memorizárselo. Y Jesús nos dice en esta tarde, bien has dicho. Bien has dicho. Porque varias veces lo has intentado. Varias veces has intentado de llevar un matrimonio bien. Varias veces has tratado de llevar a tu familia donde la quieres llevar. Varias veces has intentado dejar la pornografía. Varias veces has intentado de dejar diferentes pecados que tú no puedes y hábitos que no puedes dejar. Varias veces lo has intentado y la última vez que lo intentaste no pudiste tampoco dejarlo. El Señor te dice así en esta tarde. Pero yo soy la solución, dice el Señor. Yo vine a romper tus pecados, yo vine a perdonarlos, yo puedo limpiar tus pecados. Dice el Señor, si tus pecados, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Pero tenemos que arrepentirnos, voltearnos de nuestro pecado y reconocer que nosotros no nos merecemos este evangelio. Nosotros no nos merecemos estar donde estamos sentados, hermanos, y escuchar la palabra de Jesús. No sé si nosotros lo hemos entendido de esa manera, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros damos un folleto, cuando nosotros hacemos algo para la obra de Dios. No merecíamos estar en la obra de Dios, pero se nos dio la oportunidad por medio del sacrificio y la sangre preciosa de Jesús, y aquí estamos para servirlo, para adorarlo y para proclamar que Él es la solución. Jesús es la solución, hermanos. Gloria a Cristo. Aleluya, Señor. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20 al capítulo 26, para no leerlo todo. La mujer le dice, pero nuestros padres nos dijeron que en este monte se debe adorar. En este monte se debe adorar, y ustedes dicen que no se debe de adorar en este monte, sino en Jerusalén. Había una contienda entre los judíos y los samaritanos. Había una contienda en donde se debería de adorar a Dios. Pero Jesús vino a romper los rudimientos. Una vez más digan, Jesús vino a romper las tradiciones. Y del versículo 20 al 26 le dice a la mujer que la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. Básicamente en estos versículos Jesús le está diciendo a la mujer básicamente que la adoración ya no sería definida por una ubicación. La adoración de los que acepten a Jesús, conozcan a Jesús, que es la solución, la fuente que brota para vida eterna, ya no va a ser en un lugar específico, en un monte, ya no va a ser en Jerusalén. Va a ser donde aquellos que aceptaron a Jesús en espíritu y en verdad lo adoren. Puede ser en tu casa, puede ser en medio de una cama de un hospital, en medio cuando te den un diagnóstico, cuando estés a punto de enfrentar un problema grande. En medio de ahí es cuando la solución se va a hacer presente. Jesús es la solución. Jesucristo de Nazaret, el poderoso en batalla. Él es la solución para tu problema. Él es al que tú debes de adorar en espíritu y en verdad. Jesús básicamente le está diciendo, ya no se va a usar una ubicación, sino que los que me adoran a mí, los que van a adorar al Padre, lo deben de adorar en espíritu y en verdad. Le dice en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque antes lo hacían por tradición. Iban a un lugar, se juntaban los samaritanos en el monte en donde está el pozo de Jacob, y cuando se juntaban ahí adoraban a Dios. Los judíos ortodoxos se juntaban en Jerusalén y ahí adoraban a Dios. Pero dice Jesús, ya antes de que Él muriera, Él ya murió, entonces ya es la hora donde los verdaderos adoradores deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad, no por tradición, sino por agradecimiento, porque Jesús vertió su sangre por nuestro pecado. ¿Cuántos están agradecidos porque Jesús murió por ustedes? Jesús murió por ti. Jesús murió por ti, persona que me estás viendo en el video, que me vayas a ver. Si hay una persona que me está viendo, quiero que tú sepas que Jesús es la solución. Él puede cambiar tu vida. Si tú te arrepientes de tu pecado, Él puede solucionar tu problema. Él puede estar contigo en medio. Él es el amigo fiel. Entonces ahora vamos al versículo 27.
Y leamos del versículo 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¿Preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué los discípulos se maravillaron en el versículo 27? Pues nosotros nos podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se maravillaron que estuviera hablando con una mujer? En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los discípulos, los rabinos judíos enseñaban a los hombres y enseñaban pues en común pues a todos los que estaban ahí judíos, que un hombre no puede estar a solas con una mujer, ni con su hermana, ni con su hija, debido a lo que los otros puedan pensar. También enseñaban ellos que un hombre no hablara con una mujer en la calle, ni aun con su propia esposa, y sobre todo si es otra mujer. Pero Jesús vino a mostrarle al pueblo fariseo hipócrita que Él vino a romper sus tradiciones, Él vino a romper los rudimentos para poder salvar almas. Así lo hizo con nosotros. Y en una ocasión Pablo estaba con Pedro estaba comiendo con los gentiles, llegó Pablo y otros discípulos que practicaban la circuncisión, y Pedro de volada se alejó. Entonces Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía, porque Pedro no quería, tenía una doble personalidad. Estaba con los gentiles y sí quería estar con los gentiles y se comía, pero nomás llegaban los que practicaban la circuncisión y se alejaba para un lado. Entonces Pablo lo confrontó por ser hipócrita. A causa de lo que puedan pensar otros hombres, por eso ellos no podían estar con una mujer a solas. Pero Jesús vino a este mundo a derribar todas las barreras que nos alejaban de Dios, y los discípulos poco a poco fueron comprendiendo que tenían que desechar sus prejuicios, ideas religiosas. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice que la mujer dejó su cántaro y que fue a la ciudad, mostrando la mujer su urgencia de dejar saber a los demás que Jesús es la solución. Cuando te topes con Jesús, haz eso. Haz lo mismo que hizo la mujer. Tópate con las diferentes personas, ve a donde tú estabas y donde te conocían que eras un borracho, un idólatra, un marihuano. Ve con aquellas personas y diles: Jesús es la solución. Jesús es el que me cambió. Dice que la mujer dejó su cántaro mostrando su urgencia de dejarle saber a los hombres que Jesús era la solución y que Él le había dicho todo cuanto había hecho. Entonces en ese momento dejó su cántaro. Esa mujer se olvidó de su cántaro. Ella se olvidó de su cántaro, mostrando ella que ella iba con una sed física a sacar agua para tomar a lo físico y saciar lo físico de sed. Porque ella tenía sed, ella iba ahí con una sed física a ese pozo de Jacob. Pero se encontró con Jesús. Cuando te encuentras con Jesús, es algo maravilloso cuando te encuentras con el Rey. Cuando de verdaderamente tienes un encuentro. Muchas veces Jesús usa la disciplina para poder tener un encuentro contigo y poder confrontarte y para que tú dejes tu pecado. Muchas veces Jesús usa la dureza de manos y a veces cierra su oído para que tú aprendas que no solamente es cuando tú lo necesites, no es solamente cuando tú quieras, sino al tiempo, al orden y a lo que Dios siempre quiera, a la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? A la voluntad de Él nomás. Entonces, esta mujer dejó su cántaro, hermanos, mostrando su urgencia de dejar saber a los demás que Jesús era la solución. Llegó al pozo con sed física, pero se encontró con Jesús, que le ofreció agua de vida que refrescó su alma sedienta. Yo no sé cuántos de aquí o de los que me estén viendo tengan un alma sedienta, pero te vengo a decir que Jesús es la solución y que Él puede saciar tu alma sedienta. Él te puede sacar de los abismos de depresión, Él te puede sacar de la oscuridad, Él te puede sacar del lodo cenagoso. Dice una canción: una llaga podrida era mi vida, una llaga. Yo estaba en medio del basural, yo era casi como un homeless, yo era casi alguien que miraban siempre para un lado, un hipócrita, pero Jesús vino a ser la solución para mi vida y ahora estoy aquí predicándote que Jesús es la solución. Mi Cristo, el precioso, el Adonai, el que siempre está conmigo, mi amigo fiel, el precioso, el que puede estar contigo también en los momentos difíciles, el que me cambió.
Él, el amado, Él es la solución, hermanos. Él a mí me refrescó mi alma sedienta. Ella tenía que testificar, hermanos, al haber sido confrontada por su pecado. ¿Cuánto nos gusta que nos confronten con nuestro pecado, con lo que hemos fallado? A mí me gusta que me confronten. Es mejor una verdad de frente que una mentira disfrazada de verdad. Es mejor que tú me digas, hey, tú estás mal en esta área, que por atrás estés murmurando de mí. Es mejor que me digas de frente, oye, en esta área tú estás mal. Es mejor que me digas a mí de frente, oye, en esta área te falta cambiar, a que te estés escondiendo de mí y no me digas la verdad y por culpa de eso yo puedo terminar en el infierno. Es mejor que me digan la verdad, es mejor que yo confiese mi pecado, es mejor que le diga a Jesús que entre a mi vida, que brote esa fuente que brota para vida eterna dentro de mí. Es mejor que terminar en un lago de fuego que arderá por la eternidad. Es mejor que estar en medio de ese trono blanco donde será el juicio y donde estarán los ángeles enviando a las personas del infierno. Es mejor aceptar a Jesús, la solución. Es mejor refrescar tu alma sedienta en la fuente que es Jesús. Amén. Es mejor. Tenemos que, y después de ella ser confrontada por su pecado, ella tuvo que ir a testificar. Lo confesó y puso toda su confianza en lo que Jesús le había hecho a ella. Le había satisfacido su sed en el alma que ella tenía. Y al ver los samaritanos, los hombres, dice ahí que los hombres, esa mujer tenía 5 maridos, entonces entre los hombres, esa mujer la miraban como algo raro. No voy a decir una palabra sucia, pero la miraban raro a esa mujer por haber tenido 5 maridos. Por haber tenido 5 maridos y con el que se estaba acostando, con el que estaba viviendo, no era su marido. Entonces ella fue con esos mismos hombres que la miraban con ojos malos, con ojos que la despreciaban porque era me imagino que esa mujer cuando entraba iba al pozo, ella iba a escondidas y esperaba, porque dice que era como la hora sexta. Me imagino que el sol ya iba bajando y la mujer se escondía para que no la vieran porque tenían miedo que la juzgaran, que le apuntaran el dedo. Mira, ahí va la que siempre peca, ahí va la que se ha casado con 5 hombres y no ha podido llevar un vínculo familiar perfecto. Ahí va la que siempre fracasa. Entonces me imagino que esa mujer se escondía y tal vez tú así te has escondido mucho rato, pero el Señor viene a sacarte a la luz tu pecado para que tú puedas alcanzar la vida eterna. Jesucristo es la solución. Estamos por terminar, hermanos. Entonces ella, poniendo toda su confianza en las palabras que Jesús le había dicho, fue, testificó, y los samaritanos, al ver el testimonio de la mujer, el cambio que había en la mujer, la luz que había en esa mujer por medio del Espíritu Santo, y al oír a esa mujer, ellos vinieron, los samaritanos, los hombres, vinieron a Jesús. Hay gente que a través de lo que Dios va a hacer en ti, van a ser atraídos a Jesús. Hay gente que te rodea en tu alrededor, en tu Samaria, en donde tú te rodeas viernes, sábado, domingo, en donde tú te la pasas. Hay gente de ahí que tú vas a traer a Jesús cuando ellos vean lo que Jesús hizo en ti. Hay gente que está esperando ver un cambio en ti para que ellos puedan venir a Jesús. Los samaritanos, al ver y oír a la mujer, vinieron a Jesús. Pero la clave, ¿cuál es la clave en esta tarde? La clave está en dejar tu pecado. La clave está en dejar, confesar tu pecado, bautizarte en el nombre de Jesús. Y los de tu casa, los que te rodean, vendrán a Jesús, la solución. Pero tienes que confesar tu pecado, bautizarte en el nombre de Jesús para remisión de tus pecados. Y los de tu casa, los que te rodean, van a estar conociendo a Jesús a través de tu testimonio. Muchas veces es mejor que vean tu testimonio, tu cambio, que vean ellos lo que Dios está haciendo en ti, a que tú le estés dando tanta palabrería y tú les estés diciendo esto y el otro. Es mejor que ellos vean un cambio en nosotros y luego después el Señor te va a usar para que les hables con su palabra y esas personas van a comprender que dentro de ti hay una fuente que brota para vida eterna y que también en ellos puede correr. Conclusión. Esta última parte es para nosotros los que ya hemos comprendido lo que era el pecado. Nos hemos tratado de alejar de él porque todos los días nos tratamos de alejar del pecado. Amén. ¿Cuántos todos los días se arrodillan y confiesan sus pecados al Señor y le dicen: Señor, perdóname porque este día te fallé? Este día, Señor, el día de ayer, perdón, te fallé. El día de ayer tuve un mal pensamiento, fue un enojo incontrolable lo que yo tuve con mi esposa, Señor, y le confiesan sus pecados todas las mañanas. Creo que hay varios aquí. Amén.
que somos bautizados y hemos comprendido lo que es el pecado, y a través de los videos que estamos viendo los jueves podemos comprender aún más la severidad que es pecar. Aquí no hay pecados blancos, ni mentiras negras, ni mentiras blancas. La mentira es mentira, el pecado es pecado, y Jesús lo aborrece. Jesús aborrece el pecado. Él vino por eso a morir. Él lo aborreció tanto, Jesús aborreció tanto el pecado que tuvo que bajar de su gloria donde le cantaban santo, donde Él caminaba en medio de las calles de oro, del mar del cristal, a venir a un mundo polvoriento, porque tanto así aborrecía el pecado y quería librar tu alma de ir al infierno. Jesús es la solución. Vamos a darle un aplauso a la solución, a Jesús de Nazaret. Esta es para nosotros, los que ya hemos conocido a Jesús, que dentro de nosotros está corriendo esa fuente de agua que brota para vida eterna. Del capítulo 31, versículo 31 al versículo 38, Jesús les dice a sus discípulos que la cosecha, al ver a los samaritanos venir, le dice: la cosecha ya está lista. Ya es tiempo de cegar lo que ustedes no labraron. Porque en esa ocasión Jesús, por lo que hizo a través de esa mujer, Él trabajó en la mujer para que ella pueda traer a los samaritanos. Entonces al ver eso, Jesús le dice: ya está la cosecha, ya está listo para que ustedes vayan y la corten, la rieguen y la vengan a traer a mis pies y le vayan a decir a la gente que yo soy la solución. Vamos a ponernos de pie. Entonces, así en esta tarde el Señor a nosotros, hermanos, que ya conocemos que la fuente de agua de vida eterna ya brota dentro de nosotros, Él nos ha enviado a cegar, hermanos, lo que nosotros no hemos labrado. Él nos ha enviado a cegar por lo que nosotros no labramos. Jesús murió por las almas y Él a nosotros nos ha enviado. Dice: id, Marcos 16:15, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces el Señor nos manda a cegar por lo que Él ya pagó con su sangre, por las almas. Y nos envía a nosotros a cegar, a llevar su palabra y a decirle a la gente de nuestra ciudad que Jesús es la solución. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y si tú en esta tarde el Señor te habló, y si tú quieres confesar tu pecado y arrepentirte de él, puedes pasar aquí adelante. Si hay una persona en el video que nos está viendo que quiere confesar tu pecado, puedes cerrar tus ojos ahí en casa y decir esta oración conmigo: Señor Jesús, he comprendido en esta tarde que el pecado es severo. He comprendido en esta tarde que tú quieres que yo confiese mi pecado, me aparte de él.